El budismo entró a Japón por primera vez a mediados del siglo VI, cuando algunas estatuas del Buda, de los sutras y otras imágenes fueron enviadas de la corte del rey Sunming de Corea. La sorpresa y la fascinación de los japoneses cuando vieron por primera vez una estatua de Buda queda bien descrita en la exclamación del emperador Kimei. ¡Qué resplandor de la faz del sagrado Buda! Nunca antes había visto algo parecido. La cuestión es, ¿debo adorarlo o no? ¿Debía el emperador permitir la entrada del budismo en el Japón? Él no podía decidir, así que dejó la decisión a los clanes gobernantes. Los poderosos clanes se dividieron en dos opiniones. A algunos les gustó la idea de introducir el budismo en Japón, pero a otros les preocupaba la ira que ello podía desencadenar en los 8 millones de dioses del shintoísmo. Es interesante que en un principio los clanes llamaban al Buda el dios del país vecino, pero terminaron dándole el mismo trato que a sus dioses nativos. Así es que de la misma manera que lo hacían con las deidades del Shinto, le pedían a Buda que curara sus enfermedades, trajera la lluvia o les diera la victoria en el combate. Sus expectativas estaban relacionadas con la existencia en esta vida. Templos espléndidos, estatuas deslumbrantes, recitaciones solemnes de los sutras y muchos otros rituales. Los japoneses de entonces debieron haber visto maravillados y sorprendidos a esta nueva religión. Poco a poco, el budismo encontró su camino en el corazón y la mente de los japoneses. En 639, alrededor de 100 años después de la llegada del budismo a Japón, el emperador Yomei construyó el templo Kudara. Esta fue la primera vez que un emperador se hacía responsable de la construcción de un recinto budista. A partir de entonces, muchos templos comenzaron a aparecer por todo el país. Durante el período Asuka, de mediados del siglo VI a mediados del siglo VII, habían unos 50 templos en las regiones de Nara al sur de Osaka. Pero en los 50 años que siguieron, el número de templos aumentó vertiginosamente hasta sumar 500. Este bodhisattva a la luz de la luna data del final del siglo VII, cuando el budismo se expandió rápidamente por todo el Japón. En esa época, Japón estaba siendo centralizado bajo el poder de un emperador de acuerdo a los nuevos estatutos de la ley. El profesor Kato opina que la aceptación del budismo se relacionó con la propagación de la cultura china, que entró justamente cuando Japón estaba siendo unificado. Se habla de la aceptación del budismo, pero eso no es todo. Hay que pensar siempre teniendo en cuenta la importación a gran escala que se hizo de la cultura china en ese tiempo. La aceptación del budismo conlleva principalmente la aceptación de la cultura china, su organización social, la estructura de su gobierno, tecnología sofisticada, rituales místicos, piezas de arte, todo venía en el mismo paquete. Fue una cuestión de aceptar todo o nada. Veamos, por ejemplo, el caso de la escritura. Para los japoneses de aquellos tiempos, enfrentados por primera vez a los caracteres chinos, la diferencia que significaba entre adoptarlos o no debió haber sido algo semejante a la situación actual entre tener o no una computadora. El uso de una lengua hablada significaba que, en caso de querer saber algo del pasado, era imprescindible encontrar a alguien con una memoria extraordinaria, pero con la lengua escrita no había necesidad de confiar únicamente en la memoria de la gente. Con un sistema de escritura, los especialistas de cada campo podrían clasificar toda la información acerca del pasado y dejarla registrada por escrito. Así es que siempre habría algo concreto donde obtener esa información. Ya no habría necesidad de depender de la memoria de un solo individuo.
Era a todas luces conveniente, mucho más confiable, y sería posible aumentar cada vez más y más información. Aquello fue un evento similar a nuestro tiempo, antes y después de la computadora. Así es que en el caso de la escritura china, tal vez había lugar a escoger. Pero de haber rechazado los caracteres, los japoneses hubieran quedado en un estado primitivo. Aceptando un sistema de escritura, al menos tendrían la oportunidad de alcanzar a las culturas más avanzadas del Asia continental. En el año 743 de nuestra era, el emperador Shomu dio comienzo a un gran proyecto sin precedentes que transformaría para siempre el budismo en el Japón. El gran Buda, Virshana, tiene una altura de 16 metros, fundido en bronce. No hay otro Buda de su especie en el mundo. Su elaboración fue un gran acontecimiento nacional al cumplirse el aniversario 200 de la introducción del budismo en Japón. El emperador declaró en un edicto que las doctrinas del budismo deberían ser enseñadas a lo largo y ancho del territorio, y que el budismo pasaría a ser el gran protector del Estado. Cada uno de los ciudadanos del país debería contribuir de alguna manera en la construcción del gran Buda. Solo así, la nación se unificaría en un solo espíritu. Este fue sin duda un evento que hizo época en su tiempo. El dios Usa Hachiman, en el sur del Japón, ofreció sus servicios para construir al gran Buda. Este fue su mensaje: yo y los otros dioses de la tierra y de los cielos acudiremos en vuestra ayuda. Haremos que el cobre fluya como el agua y garantizaremos una exitosa fundición del Buda. En aquellos tiempos, la isla de Kyushu era una importante fuente de cobre. El santuario de Usa Hachiman, ubicado en esa isla, adquirió gran auge ya que el dios vigilaba atento la extracción y refinamiento del cobre que iba a ser usado para la estatua del gran Buda. De esta manera, los dioses Shinto dieron apoyo favorable a la construcción del Buda, símbolo máximo del budismo. Pero, ¿qué significó esto para ambas religiones? Desde el punto de vista budista, la ayuda de los dioses Shinto fue aceptada porque ello significaba que el shintoísmo aceptaba al budismo. Asimismo, la fusión beneficiaba a los dioses Shinto porque contribuyendo a la construcción del Buda, mostraban su poder. Y era una buena oportunidad para asegurar que ambas religiones podían coexistir. El Estado también supo sacar provecho del evento. Ya que el budismo y el shintoísmo se aceptaban mutua y pacíficamente, la totalidad de la nación se unió para trabajar por un objetivo común. El gran Buda fue terminado a los 9 años de que el emperador Shomu declaró su edicto. El dios Hachiman fue invitado a ser el protector del templo Todaiji. Ya anteriormente, Hachiman era uno de los dioses más poderosos con santuarios en cada rincón del país. De ahora en adelante, shintoísmo y budismo prosperarían lado a lado.